Amigas y amigos, la confrontación política en Bolivia aún persiste, a pesar de que ya Luis Arce fue declarado presidente electo luego de estos históricos comicios en el que el triunfo del MAS y PSP fue arrollador. Sin embargo, hay protestas que se están dando en la parte sobre todo de Santa Cruz, en donde hay bloqueos contra este triunfo que incluso pretenden desconocer, aunque ya la comunidad internacional pues ha reconocido a Luis Arce como el ganador. Y sigue el pleito político también con Yanine Áñez, la presidenta interina, por la lista de los invitados a la toma de Ascensión. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo, 1 de noviembre del 2020. Información interesante de todo lo que está viviendo en este momento histórico nuestro hermano país boliviano. La verdad, las elecciones del 18 de octubre fueron una lección para toda América. Se puede hablar ya de una muy probable nueva configuración política en Latinoamérica si es que esta tendencia prevalece, así como o ahora están viviendo un momento de algarabía, de alegría, de entusiasmo los hermanos bolivianos que apoyaron el proyecto del Movimiento al Socialismo IPSP y que logró este contundente triunfo, arrollador triunfo de Luis Arce en las urnas, a pesar de todo lo que tuvieron que enfrentar con el aparato de Estado, el aparato de justicia, que se convirtió en hostigador, en perseguidor contra no solo el expresidente Evo Morales, sino contra líderes simpatizantes del MAS y PSP, exministros, exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Por eso resulta interesante lo que se está viviendo en las últimas horas y vamos a hacer este recorrido por la información que se está dando a conocer a nivel internacional de lo que está pasando en este pueblo boliviano a unos días de que tome protesta Luis Arce ya como presidente constitucional de Bolivia. Y para algunos aún prevalecen estas expresiones de resentimiento, de frustración, de odio por parte de Yanine Áñez, quien resultó ser un fracaso en esta estrategia que emprendió Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Le pusieron todo en la mesa, ahí todo servido, y Yanine Áñez únicamente logró pues una estrepitosa derrota, una exhibición internacional, el ridículo internacional con este triunfo arrollador de Luis Arce. Y vamos directo a esto que te quiero dar a conocer el día de hoy. Vamos a comenzar con esto. Realizan bloqueos en Bolivia por resultado electoral. Alegan un cambio también en el reglamento del Parlamento. Los bloqueos callejeros se masificaron en Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia, en rechazo a los resultados de las pasadas elecciones y por un cambio en el reglamento del Parlamento boliviano que consideran a favor del partido ganador, es decir, del MAS y PSP. En el segundo día, y esto vale la pena pues tenerlo, en el segundo día de esta protesta ciudadana, que por el momento no tiene un liderazgo identificado, aunque muchos creen que atrás está Fernando Camacho, se observaron más puntos de bloqueo en toda la ciudad, que es la más poblada de Bolivia, con más de 1,5 millones de habitantes. Sogas, neumáticos, ramas, banderas bolivianas, incluso vehículos, impiden el paso por varias rotondas, avenidas y calles cruceñas. Aunque no hay mucha gente bloqueando, los vehículos que intentaban circular por esa urbe se dan media vuelta para buscar vías alternas. En dos barrios donde el comercio callejero es intenso, los vendedores echaron a los manifestantes y les impidieron bloquear. Los grupos movilizados manifestaban su desacuerdo con los resultados de las elecciones del pasado 18 de octubre, en las que Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento Socialismo, partido del exmandatario Evo Morales, fueron elegidos como presidente y vicepresidente respectivamente con el 55.1% de los votos. Los manifestantes aseguran que hubo fraude y piden que se haga una auditoría a los resultados de los comicios, aunque estos han sido reconocidos por las principales fuerzas opositoras al MAS y por las misiones internacionales que llegaron al país para observar el proceso electoral. Pero además se movilizan en contra del cambio del reglamento en el Parlamento boliviano, decidido por los parlamentarios salientes
por el que la Asamblea Legislativa podrá aprobar con mayoría simple asuntos como el ascenso de cargos militares y policiales, la designación de embajadores o la creación de comisiones especiales de investigación, que antes necesitaban 2/3. El MAS logró la mayoría parlamentaria en los recientes comicios, pero no pudo revalidar los 2/3 que ostentó en los últimos 2 periodos. También hay algunos bloqueos, aunque no tan masivos, en la ciudad central de Cochabamba, donde en la víspera la policía lanzó gases lacrimógenos a un grupo de jóvenes que intentó ingresar a una unidad policial pidiendo que los uniformados se amotinen. Esta semana se registraron protestas en Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, algunas contra los resultados de las elecciones y otras contra el cambio del reglamento parlamentario. Las elecciones generales se repitieron un año después de que se anularan las del 20 de octubre de 2019, entre denuncias de fraude a favor de Evo Morales, que había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido y que renunció semanas después, denunciando que era forzado a dejar el poder por un supuesto golpe de Estado. Los resultados de los recientes comicios fueron aceptados casi sin objeciones, a diferencia del proceso de 2019 que levantó sospechas de fraude de inmediato por una serie de irregularidades que son investigadas penalmente y que Morales niega. Bueno, hay que destacar que el triunfo de Luis Arce fue arrollador, no hay manera de alegar fraude, además no tenían control de los órganos electorales, se supone que estaban en manos de Yanini Áñez, así que está fuera de todo lugar esta protesta de fraude electoral que habría cometido Luis Arce. Pero mientras tanto, el Comité Cívico de Santa Cruz anuncia una huelga de hambre para protestar contra los cambios en la Asamblea. Así es como se da a conocer esto. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha anunciado que iniciará esta huelga de hambre en señal de protesta por el cambio de reglamento por parte del MAS, del expresidente Evo Morales, en la Asamblea Legislativa. Esto obviamente va a permitir rebajar la mayoría necesaria para sacar adelante ciertos trámites y nombramientos, que eran los que ya les comentaba hace un momento. Calvo, que ha pedido apoyo a activistas y opositores, así como a los jóvenes y los partidos políticos, exigió que se bloquee el traspaso de poder en Bolivia a la espera de que se realice una auditoría en las elecciones celebradas el pasado 18 de octubre, tal y como piden los opositores. Así, ha especificado que la huelga de hambre tendrá lugar a las puertas de la Asamblea y durará lo que tarde en restaurarse la obligatoriedad de cumplir con una mayoría de 2/3 de los votos de la Cámara para aprobar trámites sometidos a debate. Como Comité Pro Santa Cruz, hemos decidido trasladarnos a La Paz e iniciar una huelga de hambre a las puertas del Congreso Nacional, exigiendo que se respete el Estado de Derecho en nuestro país, restableciendo los 2/3 y que se realice la auditoría de las elecciones, se explicó. En tal sentido, también convocó a las autoridades democráticas en general, a las fuerzas políticas de la oposición que defienden el voto y la confianza del pueblo depositada en ustedes, uniéndose a esta lucha pacífica pero valiente. En un video que difundió a través de su cuenta oficial de Twitter, del ente cívico, llamó a luchar por la democracia y ha pedido a la población participar para lograr una mejor Bolivia sin dictadura, con justicia y libertad, y mientras se realiza ese peritaje, no puede haber sucesión de gobierno, es lo que consideró. Pero obviamente no tuvo ningún eco este llamado. En sí, ya en Bolivia se da por hecho que Luis Arce pues es el nuevo presidente electo en las urnas. Y mientras tanto, pues prevalece esta discrepancia por invitaciones a la toma de poder de Luis Arce. Y vaya que te he venido informando de este asunto. Las diferencias entre el gobierno saliente y el entrante de Bolivia se reflejan hasta en la ceremonia de asunción de Luis Arce, mientras la presidenta interina, Yanini Áñez, convocó al líder opositor venezolano Juan Guaidó. El partido del nuevo mandatario dijo que invitará al presidente Nicolás Maduro. Según el protocolo, las invitaciones a la asunción deben ser enviadas por la Cancillería, que el viernes informó en un comunicado que no convocó a Morales porque lo considera hostil con el proceso democrático, ni a Maduro porque no lo reconoce como presidente. Arce, el anfitrión de los actos de transición de mando, ha manifestado su deseo de extender invitaciones a Evo Morales y Nicolás Maduro a dicha ceremonia. Sin embargo, Cancillería no extenderá dichas invitaciones, agregó el comunicado. Pero la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento Socialismo, el partido de Arce y Morales, advirtió que si la Cancillería no lo hace, ella los invitará.
La canciller Karen Longaric dijo recientemente que se extendieron más de 100 invitaciones y que las primeras en confirmar su asistencia fueron las delegaciones de España y Estados Unidos, sin especificar qué autoridades harán presentes. Desde España se confirmó que el rey Felipe VI asistirá al evento. El gobierno saliente informó que por la pandemia del nuevo coronavirus se les pedirá a los invitados tener una prueba que certifique que no están contagiados. Morales ya anunció que no asistirá al evento y que retornará a Bolivia de su exilio en Argentina un día después de la asunción de Arce. El exmandatario anticipó que se instalará en la región cocalera de Chimoré. Así está de candente el panorama político todavía en Bolivia. Y vale la pena destacar esto que difundió el diario estadounidense The New York Times: cómo lograr una elección incosteable pese a la polarización. Bolivia tiene la respuesta. Durante el último año, la democracia boliviana se vio afectada cuando los enfrentamientos partidistas llenaron sus calles y creció la desconfianza hacia el gobierno. Sin embargo, logró realizar una elección tranquila e indiscutible. ¿Qué puede enseñarle este proceso a otras democracias bajo asedio? Y bueno, vale la pena destacar estos párrafos. A medida que el nacionalismo, la desinformación y la pandemia han surgido como amenazas para la democracia, y mientras Estados Unidos se conmociona por una elección presidencial, Bolivia, una nación relativamente pequeña, que ha vivido en medio de la agitación política durante la mayor parte de sus 195 años de historia, logró organizar una votación libre y justa. Lo hizo en medio de una polarización extrema y divisiones raciales, luego de protestas violentas y mientras luchaba contra la desconfianza de los votantes y contra uno de los peores brotes de coronavirus en el mundo. Luis Arce, exministro de Economía, ganó con el 55.1% de los votos, una clara señal de que gran parte del país respaldó el proyecto socialista de su partido. Las temidas protestas masivas y los estallidos de violencia nunca sucedieron y la participación de los votantes alcanzó un récord histórico de casi el 90%. Así está Bolivia ahora en el contexto del análisis político en toda América Latina y obviamente un referente interesante a nivel global. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.